Vamos a ver, no voy a querer poner a grabar. Bien, ahora sí. Nada, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la otra parte que nos falta de esta unidad 2. En esta parte vamos a ver lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Voy a presentarle una vez. Al principio en el material nos habla un poquito de lo que es el momento lineal o el movimiento, cantidad de movimiento, que es lo mismo. Y la tercera ley de Newton, porque con esto vamos a trabajar eso de la conservación. Aquí está. Conservación del momento lineal. O sea, conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento, que es lo mismo. Primero, le cuento qué es esto de conservación. En física, un principio de conservación en física es el que dice más o menos lo siguiente. En un sistema, lo que ocurre al inicio debe ser igual a lo que ocurre al final. O sea, cuando yo digo lo que ocurre, es para que me entiendan mejor. Vamos a suponer, yo tengo un vehículo en este punto, vamos a suponer que está iniciando desde cero, ¿verdad? Y este vehículo se mueve a este punto. Y todavía está moviéndose. Entonces, mi sistema es todo esto. Este es mi sistema. Ese es mi sistema. Todo eso. Entonces, lo que dice es que la cantidad de movimiento al principio de mi vehículo tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del vehículo al final. Esto es primer momento, segundo momento. También puede ser que si es con relación a la energía, lo que quiere decir es que la energía que yo tengo al inicio de mi sistema tiene que ser igual a la energía que tengo al final del sistema. Es más o menos eso lo que quiere decir un principio de conservación. Lo que ocurre al principio tiene que ser igual a lo que ocurre al final. La cantidad de movimiento al principio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final. La cantidad de energía al principio tiene que ser igual a la cantidad de energía al final. Esto de la energía, con el principio de conservación, podemos escucharlo, una frase muy famosa que dice que las energías no se pierden, sino que es lo que hacen es que se transforman, ¿verdad? Pues al principio la energía es una, al final es otra, pero en realidad está ocurriendo lo mismo, son la misma energía. Entonces, en el principio de conservación, nosotros podemos iniciar desde el impulso. Es para ver esto de lo que ocurre al principio igual al final. Podemos iniciar con el impulso. Sí. Voy a ponerlo en una página en blanco. O sea, F1 es igual a F2, pero negativa. ¿Se acuerdan? Esa es la tercera ley de Newton. Significa que el impulso al inicio será igual al impulso al final de esta forma. ¿A qué es igual el impulso? El impulso es F por T. Pero la F es M por V entre T por T. O sea que el impulso es igual a M por V.
Y esto, M por V, es lo mismo que cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento al principio igual a cantidad de movimiento al final. Estamos partiendo de la segunda ley, de la tercera ley de Newton. Entonces significa que como F es negativa aquí, esta P va a ser negativa. Igual que este impulso. Entonces, aquí yo voy a tener M por V inicial igual a M por V final, pero negativo. Pero este negativo viene por la V con relación a la dirección, ¿verdad? Pero yo lo que quiero llegar a lo siguiente, miren. Vamos a suponer que yo tengo un sistema como este. Un vehículo se va acercando a esa pared. No, esa pared. Vamos a suponer, porque nosotros también vamos a trabajar con choques. Se está acercando a otro vehículo. Luego, en cierto tiempo, los dos vehículos chocan. O este vehículo choca con el otro, ¿verdad? Ahí, chocó. Entonces, esto ocurre al principio y esto ocurre al final. Entonces, tenemos un vehículo con una cantidad de movimiento, ¿verdad? Un vehículo MA, y otro vehículo con otra cantidad de movimiento. Pero esto es al inicio, ¿verdad? Luego tenemos el mismo vehículo con una cantidad de movimiento, pero al final, y este también. No, este B. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice la ley de conservación? Que la cantidad de movimiento al principio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Verdad? Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Van a ver. Si yo voy aquí, a esta formulita, me doy cuenta que esta velocidad inicial yo la puedo poner así. Velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. No, 2 con 1. Igual a menos m, velocidad inicial, no, final, disculpe, este final. 2 menos velocidad final 1. Esta, la V1, la 1 y la 2 representan estos vehículos que están aquí. Este viene siendo el 1, este viene siendo el 2, el 1 y el 2. Entonces, si yo voy a hacer una comparación con estas fórmulas, con estas variables que están aquí, entonces cuando yo multiplique esto por esto y esto por esto, y luego esto por esto, y esto por esto, que da positivo, me doy cuenta que esta M y esta M son la misma, porque esta representa a MA y esta representa, no, disculpen, este es MB, porque es el número 2, ¿verdad? Este. Y este es MA. Entonces lo voy a cambiar. MB, V12 menos MV1, MA, V11 igual a menos esto más esto de B. Este.
Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que voy a juntar, ¿verdad? Eh, creo que sí queda así. A ver si no fue que me equivoqué. Creo que este. Ah, ya. Para que lo. Sí, sí, así mismo. Sí. Voy a juntar estos dos porque corresponden a V1 y voy a juntar estos dos porque corresponden al 2, ¿verdad? Eso, yo creo que lo hice al revés. Déjame ver, este es final, este es 2, este es 2. Ah, sí, los dos, lo que son dos, sí, lo que son dos. Entonces, si yo lo junto, me va a dar así. MA, V1, VI1 más M, B, VI2. Sí, igual a M, A, V, F1 más MB, VF2. Ahora sí. Entonces, esto que está aquí representa este primer momento, porque si se dan cuenta, tengo las velocidades iniciales. Eso significa el primer momento. Y esto que está aquí representa el segundo momento, porque tengo las velocidades finales. Mírenlo ahí. Entonces, el principio de conservación, para esto que yo hice ahí, se cumple de la siguiente forma. Lo que ocurre al principio es igual a lo que ocurre al final. O sea, la cantidad de movimiento de los elementos que están al principio, yo lo voy a sumar y me tiene que dar igual a la cantidad de movimiento que yo tengo al final de los elementos. Míralo ahí. Aquí yo sumé la cantidad de movimiento de A al principio más la cantidad de movimiento de B al principio también. ¿Verdad? Le voy a poner I. Igual a la cantidad de movimiento de A al final, porque mira la I final, más la cantidad de movimiento de B al final. Entonces, ahí se cumple lo que yo dije ahorita. Todo lo que ocurre al principio va a ser igual a todo lo que ocurre al final. ¿Verdad? Y ahí tenemos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y lo vamos a ver aquí abajo. Aquí hay un pequeño ejemplo. Miren, un pequeño ejemplo con estas bolas de billar. ¿Qué dice mi ejemplo? Aquí dice que yo tengo dos esferas. Una que se está moviendo a 4 metros sobre segundo hasta esta que está detenida. ¿Verdad? Luego chocan y se vuelven una, como quien dice, y salen disparadas. Aquí yo no voy a hacer ese ejercicio, está ahí también, pero yo no lo voy a hacer porque yo solamente voy a plantear lo del principio. Entonces, ¿qué dice el principio? La cantidad de movimiento al principio es lo mismo que la cantidad de movimiento al final. ¿Verdad? O sea, P1 igual a P2. Entonces, en P1 yo tengo la cantidad de movimiento en A y la cantidad de movimiento en B. En A sería
MA por VA inicial. Y esto sería MB por V inicial. O sea, MA por VA inicial más MB por V inicial. Igual. Entonces, esa expresión corresponde a P1. Luego, P2, miren lo que ocurre con P2. Si las dos se juntan, ¿verdad? Eso significa que las dos masas se van a sumar. MA más MB. Y como las dos están juntas, va a ser una misma velocidad. Voy a poner aquí VAB. O sea, yo lo que hice fue lo siguiente. Miren. Yo lo que hice fue esto. PA igual a MA VAF. PB igual a MB VB. Entonces, lo sumo, ¿verdad? Como estas dos no la puedo sumar directo, yo pongo MA más AB, MB. Luego, estas dos son la misma. ¿Por qué? Porque como se juntan, lleva la misma velocidad. Significa que yo lo que hice fue que la volví MAB. Como son la misma, me va a dar lo mismo. Entonces, aquí sería MAB A más MB por MAB. Esa sería cantidad de movimiento al final. Entonces, lo que hacemos es que le igualamos y eso me va a servir para resolver mi ejercicio. Claro, ahí se ve un poquito enredado, aunque miren, aquí abajo el ejemplo lo explica. Aquí abajo el ejemplo lo explica, pero nosotros vamos a hacer los ejercicios tampoco, no se preocupen por eso. Por ahí vienen unos ejercicios que yo les voy a explicar más o menos cómo es esto, cómo trabajar con la cantidad de movimiento, la conservación. Ok, esto es lo que yo quería mostrarles, tal vez al principio un poquito enredado, pero espero que por lo menos con los ejercicios, ¿verdad? Uno resuelva. A ver, preguntas sobre esto. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, yo no. Ah, muy bien. Okay. Entonces, vamos a dejar de grabar. Aunque, como siempre, cuando demos la parte de los ejercicios,